Hola jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con los conflictos de la Guerra Fría y también vamos a hablar de la crisis de la Unión Soviética, lo que la llevó hasta su desintegración. Bien, nosotros hemos visto en los conflictos anteriores que prácticamente la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética pues se vio reflejada en varios conflictos, siendo la guerra de Vietnam pues como el gran tropiezo para Estados Unidos dado que la perdió. Sin embargo, ese evento significó el avance soviético, pero también la Unión Soviética cometió un error y en este caso fue lo sucedido en Afganistán, que se puede considerar como la versión rusa de la guerra de Vietnam. Se tenía en Afganistán se tenía un régimen eh, también de Estado totalitario. Sin embargo, hubo personajes como Nur Muhammad Taraki, quien trató de impulsar el socialismo en Afganistán. De hecho, inicia un golpe, una movilización civil, se pone al frente de Afganistán, pero con ideas socialistas. El problema de este Nur Muhammad es que él trató de implementar reformas agrarias, educativas, eminentemente socialistas, pero muy radicales, es decir, las implementó en automático sin respetar el periodo de transición, pese al consejo de las autoridades soviéticas que le decían que bueno, la transición al socialismo debía de ser paulatina, toda vez que pues la forma de vivir o el contexto cultural de Afganistán era muy distinto al soviético. Al no tener el, al llegar a un punto en común para llevar la política soviética, llega a la presidencia también Babrak Karmal, quien es el que da continuidad al socialismo soviético en Afganistán. Sin embargo, esta situación no le estaba gustando para nada al gobierno norteamericano, porque recordemos que los países árabes representan pues también un gran suministro de petróleo y también un gran tránsito para el tráfico del opio. Se forma un grupo que es el Mujahideen, que es un grupo opositor al comunismo, eran guerrilleros jóvenes, y Estados Unidos empieza a involucrar a la CIA para empezar a infiltrarse dentro de la población afgana y así lograr derribar al régimen socialista. Para esto se implementa la Operación Ciclón y cabe destacar que en esta Operación Ciclón también se empieza a escuchar el nombre de Osama Bin Laden. No sé, tal vez ustedes sí logren recordarlo, es el personaje que se adjudicó el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Sin embargo, Osama Bin Laden pues surge en Afganistán, pero apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos lo contrata para que él siga llevando a cabo la guerrilla y los ataques terroristas, pero en contra del gobierno apoyado por la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar después? Pues los soviéticos se retiran de Afganistán, Estados Unidos medianamente se retira de Afganistán, pero sigue Osama Bin Laden. Y en esta ocasión, pues ya no va a estar sujeto a lo que le diga Estados Unidos y al contrario, le va a declarar la guerra a los norteamericanos. Dada esta situación, se vuelve a dar un cambio de gobierno, en este caso lo va a encabezar Muhammad Najibullah, quien en un momento dado pues termina por ceder ante la presión norteamericana y frena el socialismo en Afganistán. Sin embargo, empieza a surgir una crisis en este país, toda vez que en la región de Kabul es donde se concentran más el régimen de Al-Qaeda, que es el encabezado por Osama Bin Laden, y Estados Unidos tiene control medianamente sobre el territorio para
el tráfico de, les repito, del opio. Este conflicto va a representar un duro golpe para la Unión Soviética, de hecho se tiene que replegar y también va a demostrar que la Unión Soviética pues prácticamente estaba perdiendo todo su poder. Lo que lo va a llevar a la disolución de la URSS. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron esta disolución? Pues prácticamente la gerontocracia del socialismo. ¿A qué se va a referir este término? Pues los últimos presidentes de la Unión Soviética pues prácticamente rebasaban los 60 años. Y eran personas, pues adultos mayores, que en un momento dado tenían la ideología casada con la de Vladimir Lenin y Joseph Stalin. De hecho, el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, era un presidente relativamente joven. Él tenía 57 años cuando llegó al poder. Y les repito, aquí el segundo factor fue la intervención en Afganistán. Fue un conflicto, o bueno, fue una intervención que duró también 3-4 años, pero también implicó gastos para el régimen soviético. Bien, Mikhail Gorbachev, como presidente soviético, implementa dos políticas que en su momento resultaron muy controvertidas. La primera política fue la denominada Glasnost, que prácticamente concedía la libertad política, es decir, ya no se iba a atacar a la prensa, ya iba a haber mayor transparencia en el régimen y también daba la posibilidad para que los ciudadanos pues realmente ejercieran lo que es la democracia, salvo en cuestiones importantes como lo fue el muro de Berlín. Prácticamente con el Glasnost se da el inicio para que se derribe la cortina de hierro. Y la segunda política es la perestroika, que era una política de tinte económico que prácticamente replanteaba la estructura con la que se iba a guiar ya la economía de la Unión Soviética. En este caso ya iban a permitir la inversión extranjera, ya iban a permitir también la iniciativa privada. ¿Qué significaba esto? Que el socialismo soviético estaba llegando a su fin para dar entrada al capitalismo. Bien, ¿cuáles fueron las causas de estas dos políticas? La disgregación nacional, que implicaba que las naciones satélites de la Unión Soviética ya no querían seguir siendo parte de la misma, ya se estaba perdiendo por completo el control. Una de las primeras naciones en independizarse, por así decirlo, fue Polonia. Se inició un golpe de Estado, por así decirlo, el golpe de agosto de 1991, encabezado por los políticos que se rehusaban todavía a ceder el control a las naciones satélites. Sin embargo, no se logra. Boris Yeltsin encabezó ese movimiento y lo único que demostró fue que Gorbachev estaba perdiendo por completo el poder al interior de la Unión Soviética, no así al exterior. Bien, en diciembre de 1991 se da por completo la desintegración, se firma el documento por el cual surge la Comunidad de Estados Independientes y se conforma la República Federal Rusa. ¿Qué va a implicar esto? La Unión Soviética desaparece y obviamente los estados satélites y tanto el país ruso lo resienten con una crisis económica. Bien, ¿qué pasó con las naciones satélites? Polonia, les repito, fue la primera nación en independizarse. Su partido que lo llevó a la independencia fue el Sindicato Independiente Solidaridad, liderado por Lech Walesa, quien se convierte en presidente de Polonia en 1990. Polonia ha atravesado por muchas crisis económicas, no ha logrado la estabilidad como tal. Hungría también asumió un gobierno liberal con el sistema de un partido único en 1997. Ya forma parte de la OTAN.
Rumania en 1991 crea su propia constitución, sin embargo, después de 9 años de crisis económicas, retoma el poder el Partido Socialista. Checoslovaquia crea un gobierno provisional, sin embargo, ha sido tanta su inestabilidad que se divide en República Checa y en Eslovaquia. Bulgaria inicia con el capitalismo, sin embargo, en el 94 caen en una huelga general. Igual se ha visto atravesada por infinitas crisis y devaluaciones. Su primer presidente fue Sheliu Shelev. Lo que sucedió con Rusia, les repito, cayó en una crisis económica, sin embargo, del 91 al 2000. En el 2000 asume la presidencia Vladimir Putin, quien formó parte de la KGB, que era la policía secreta soviética, y él lo ha afirmado, nunca estuvo de acuerdo con la disolución de la Unión Soviética. Al contrario, dice que Mikhail Gorbachev fue un traidor que se vendió a Estados Unidos para desintegrar a esta unión. Bien, una vez finalizada la explicación, por favor realiza la actividad de rúbrica y las actividades del libro. Nos vemos pronto.